Me Bueno, presento, me presento yo, me dijiste, ¿no? dale, sí, sí, así. Soy Diego Caminker, ahí están mis títulos, y les voy a hablar de novedades en el uso de Fire para intercambio en diagnóstico. Vamos a empezar con la agenda. Primero, vamos a recorrer un poquito cómo se usan los estándares clásicos en diagnóstico, o cuál es la interoperabilidad clásica. Hablar un poco de los resultados, de cómo se intercambian resultados con Fire. Y agregado este año cómo se intercambian órdenes con Fire, ¿no? Habitualmente no se hacía, está empezando a hacerse. Y algunas guías de implementación que están surgiendo. Con respecto a la interoperabilidad clásica, y la llamamos básica, es por lo menos saber quiénes son los pacientes y en qué cama están. Así empezamos todos. Después, recibiendo la orden y poder facturar esa orden que recibimos y poder gestionar sus distintos estados por los cuales iba pasando, desde orden nueva hasta cumplida, digamos, y las variantes, discontinuada, cancelada, etcétera. Otra cosa básica es poder intercambiar resultados en forma granular. Tengo que mandarle el resultado de la glucemia o el informe de la ecografía al otro sistema y lo tiene que poder recibir. Y en formato de presentación, ese mismo informe que yo puedo mandar granular, lo puedo mandar también eh, como un PDF o como un CDA o un documento, digamos, entero, en el cual el médico o el paciente pueden ver la información completa. Si ustedes se atienden en el hospital, van a ver que lo que les muestra es un CDA, lo que ustedes pueden descargar es un CDA, lo podrían convertir a PDF, pero no es lo que el hospital genera. Entonces uno podría generar PDFs o CDA o cualquier documento que pueda ser visualizado en un browser. Y en general tiene que tener capacidad de hacer reportes preliminares y finales. Lo que ven en el slide son los flujos. El de la derecha es el de laboratorio, desde que se genera una orden hasta que vuelve el resultado. Y lo que ven en la izquierda, un poco más complejo, es la guía de implementación de IHE para radiología. Básicamente la diferencia es que por lo menos a partir de la versión 251 de HL7, me refiero a interoperabilidad clásica porque esta versión es del año 2003, muy clásico, casi como un Mozart, digamos. La diferencia es que seguimos tocando toda la misma canción y en todos lados se sigue usando la versión 251 de HL7 para la interoperabilidad entre laboratorios y centros de diagnóstico y historia clínica o sistemas de facturación. Pero básicamente van a ver que la diferencia es que en el caso del laboratorio hay un mensaje específico del laboratorio, el OML, que incluye seguramente la muestra, cosas que en radiología no tenemos. Y en el caso de la radiología, que es el mensaje OMI, también tiene sus segmentos específicos en los cuales nos dicen modalidad o parte del cuerpo o ese tipo de información más apropiada para radiología. Hay también sistemas más antiguos que están basados en versión 231 y en esa versión no había diferencia, había ORM para todos, ¿no? O sea, el mismo tipo de mensaje es usado para los dos, ya sea para las modalidades radiológicas o para las modalidades diagnósticos de laboratorio. En ambos casos, si uno quisiera avisarle a un sistema de facturación que hay que cobrarle a la cobertura o al paciente determinado importe, se usan los mensajes de FT. Esto es común a ambos. Un poquito más avanzada en lo que es la interoperabilidad clásica, también existe la federación de pacientes, o sea, poder decir mi paciente 528 es tu paciente 425 y poder pedirle a alguien los datos por cualquiera de los identificadores. Para eso hace falta un federador, pero hay mensajes específicos de federación, de agregar paciente, buscar paciente, etcétera. Y en el caso de laboratorio, como interoperabilidad avanzada, podemos nombrar los resultados de microbiología, que son distintos que los resultados del resto del laboratorio, porque tienen un workflow distinto y una cadencia de emisión de resultado distinta y una capacidad de modificación del resultado distinta. El hecho de poder reportar valores pánicos y de vigilancia epidemiológica, más allá del intercambio específico de resultados, poder hacer esto no al solicitante, sino directamente a la autoridad sanitaria. Y trabajar un poco con el tema de workflow y requerimiento de muestra, poder decir qué tipo de muestra necesito,
poder emitir la etiqueta directamente desde un sistema a otro, ese tipo de prestaciones avanzadas que no eran lo que se hacía en los primeros años de la interoperabilidad, sino que se fue agregando después. Y en el caso de imágenes, lo más importante es el mapeo desde los campos HL7, que es lo que manda el sistema de radiología o el sistema de historia clínica, a DICOM, que es lo que se usa para comunicarse específicamente con la modalidad. Yo quiero que mi modalidad reciba, modalidad me refiero a ecógrafo, resonador, etcétera. Como a lo que apuntamos con la interoperabilidad es que nadie cargue ningún dato más de una vez en el sistema. Si mi sistema de historia clínica manda la orden y esa orden la transformo en un pedido para la modalidad, no voy a hacer que el técnico cargue el pedido en la modalidad a mano. Entonces, como la modalidad no habla HL7, sino que habla DICOM, tengo que usar un mensaje DICOM específico, el cual transformo desde el mapeo HT7 que me viene de los otros sistemas. Y en ambos casos tenemos gestión de turnos y recitaciones. No me estoy refiriendo a que soporten la gestión de turnos y recitaciones, sino a que soporten interoperabilidad en la gestión de turnos y recitaciones. Poder desde un sistema pedirle a otro un turno o desde un sistema informarle a otro la recitación. Lo mismo con la gestión de colas o filas ya en mostrador y epidemiología. En ambos casos hay interoperabilidad al respecto. Otros temas de interoperabilidad clásica, pero más avanzada, poder incorporar la orden médica escaneada a los datos de la orden y poder incorporar resultados en PDF, JPEG y PNG en el caso de eh, diagnóstico por imágenes o imágenes en general. También necesitamos poder mapear el estudio DICOM o la instancia DICOM a donde se encuentre. Se pueden usar para eso distintos segmentos de versión 2. En cuanto a genómica, en el caso del laboratorio, que lo hablaron en la charla anterior, lo que permiten algunas de los estándares es por lo menos informar las diferencias entre el patrón que tenemos registrado y lo que encontramos en el paciente, en la secuencia del paciente. O sea, en este lugar debería haber una A y el paciente tiene una G, por ejemplo. Y los punteros al storage, o sea, como el storage de los secuenciadores, del resultado de la secuenciación es muy grande, lo van a tener en la nube y eso en la nube podemos apuntar desde los mensajes HL7 a dónde está esa secuencia si uno quisiera ver eh, el- la secuencia completa o obtener la secuencia completa. Clinical Decision Support y Business Intelligence también están cubiertos en algunos aspectos de interoperabilidad avanzada. Vamos a seguir igual con algo más común, que es archivos maestros. Para hacer cualquiera de estas cosas, necesitamos intercambiar de alguna manera los archivos maestros. ¿Cuáles son los archivos maestros que necesitamos? La lista de médicos, la lista de ubicaciones. La lista de ubicaciones varía en cada hospital o cada grupo de hospitales o cada entorno de intercambio. A veces necesitamos intercambiar contratos, clientes, planes, precios y coseguros porque un sistema sabe cuánto hay que cobrarle, pero el que atiende la caja no. A veces sí, entonces no haría falta transmitirlo, pero sí necesitamos tener en cuenta que podría ser que tengamos que intercambiar esa información. Los feriados y demoras de entrega, cómo sé qué días son feriados para mi efector y cuánto tarda en hacer cada uno de los análisis. Estos sí, en general son definiciones de calendario y de prestaciones. ¿Cuáles son las indicaciones para hacerse? Acuérdense que esto no es la capacidad del sistema para hacerlo, sino la capacidad para intercambiarlo, para poder traerlo de otro lado. Y no a través de importar un Excel, sino a poder hacerlo a través de un mensaje o a través de lo que vamos a ver después, de una API. Indicaciones de prestaciones, qué tipo de ayuno tengo que hacer, qué tipo de preparación tengo que hacer para cada uno de los servicios que me puede brindar el servicio de diagnóstico. ¿Quiénes son los usuarios y qué roles pueden cumplir? Podría ser incorporado, podría ser parte del intercambio. A veces es porque tenemos un login general, pero a veces podría ser que podamos intercambiar esa información. Los valores de referencia y los métodos para los ítems de laboratorio. ¿Cuál es el valor de referencia válido hoy y qué método estoy usando y cómo se codifica eso en una codificación internacional que después vamos a ver? Y finalmente, ¿cómo se compone cada servicio? ¿Qué es lo que informo cuando estoy informando una prestación o estoy informando un servicio específico? ¿Qué es un hemograma? El hemograma tiene un código, pero ¿cuáles son las determinaciones que informo yo
este laboratorio para el hemograma. Podría ser distinto de lo que informa otro laboratorio para el mismo hemograma. Para hemograma, no soy el mismo. Y finalmente, dentro de la interoperabilidad clásica, el control terminológico. ¿Qué tenemos que tener en común? Tenemos que tener los tipos y subtipos de muestra, tenemos que tener las condiciones de paciente, en este caso las condiciones podrían ser problemas, diagnósticos, enfermedades de base o factores de riesgo, depende del lugar donde estén trabajando. Las prestaciones o servicios, qué es lo que puedo pedir, qué puedo pedir de un sistema a otro, qué ítems puede contener la orden. Esto es lo que pide el médico, digamos. Y después, ¿qué es lo que informo? ¿Cuáles son las determinaciones o test, observaciones? O en el caso de imagenología, se podrían definir las secciones que se van a informar como algo más granular que el informe completo. O en algunos casos hasta podríamos informar hallazgos en forma codificada. La morfología y topología de los tumores, esto aplica nada más que a anatomía patológica. Los microorganismos, antibióticos o fenotipos, esto aplica solamente a bacteriología. ¿Qué opciones son válidas para resultados codificados y cómo los codifico en forma terminológicamente controlada? O sea, tengo en algún lugar el código para la determinación o el test, pero podría también tener codificado cada uno de los resultados que obtuve en cada uno de esos tests. ¿Cómo digo que algo es negativo o positivo? ¿Es una N, es una P, es un código de algún sistema internacional? ¿Cómo digo que la hepatitis C es negativa? ¿Cómo lo codifico? Y lo mismo para resultados cuantificables. ¿Qué unidades uso para informar mis resultados cuantificables? También entra dentro de control terminológico porque no deberíamos controlarlo nosotros en nuestro proyecto. ¿Cuáles son las provincias del país donde actuamos? Tendrían que tener un código definido a nivel más grande que nuestro proyecto. Y los géneros. ¿Es masculino, es femenino, es M, es F? ¿Hay otro tipo de definición para géneros? Eso se define a un nivel más grande que el proyecto en particular. Ahora empezamos a hablar un poquito de Fire. Primero foco en resultados y después foco en órdenes. ¿Cuáles son los casos de uso de escenarios, los requerimientos, los paradigmas de intercambio, los componentes comunes y algunos ejemplos? ¿Por qué queremos intercambiar información de diagnóstico con Fire? Habitualmente usamos la versión 2X y el capítulo 7, que está muy bien establecida. Tiene infinidad de variaciones locales. Cada vez que vemos una interfaz, no es que vimos todas, sino que vimos una sola. Y además necesitamos datos granulares, uniformes y también como reporte PDF a través de una API. Antes estábamos trabajando a través de mensajería. O sea, un sistema le mandaba a otro la información para replicación. Pero tenemos que poder acceder a través de una API moderna, abierta, segura y consistente. ¿Para qué? En principio para los escenarios de portales de pacientes, para que accedan a su información, para incorporar datos de historia clínica electrónica y para aplicar Big Data e inteligencia artificial. Tengo que decir esta frase porque si no, no me dejan participar de las jornadas. Tengo que decir chat GPT, ya lo dije. Una vez lo tengo que decir. ¿Qué requerimientos tengo para estos resultados? Un reporte diagnóstico tiene que ser un documento firmado. Muchas veces estos reportes son estructurados y pueden incluir tipos de resultados, incluyendo imágenes. Algunas implementaciones, como la del hospital, está basada en CDR2 y usan infraestructuras documentales. O sea, yo para generar un reporte armo un documento y se lo mando a un repositorio de documentos. No siempre es así, pero en algunos casos pasa. Y pueden existir reportes completos, parciales, y después los reportes pueden corregirse, ser cancelados o haber sido erróneos, por los cuales hay que borrarlos o marcarlos como que no son más válidos. ¿Cuáles son los paradigmas de intercambio entonces posibles usando Fire? Uno sería documento. Hay un tipo específico, un recurso específico de Fire que se llama Diagnostic Report, que permite incluir la información granular como parte del reporte diagnóstico, ya sea en imágenes como en laboratorio. Y hay otro más genérico, que es para repositorios documentales, que se llama Document Reference. El Document Reference no incluye una especificidad de resultados granulares, sino que incluye solamente el encabezado del documento. ¿Quién es el paciente? ¿Qué tipo de documento es? ¿Quién lo generó? ¿En qué fecha? Esa es una especie de metadatos sobre el PDF o el HTML que vamos a incluir, o el CDA que vamos a incluir dentro del paquete. El Diagnostic Report es más claro en que es un reporte diagnóstico y sus componentes, por ejemplo, incluyen la muestra para el caso
del laboratorio, ya tiene más información específica de diagnóstico. Otra opción de intercambio es a través de mensajes. Un, yo haría post de cada una de las partes del informe diagnóstico a un repositorio de recursos Fire o JSON o MongoDB o con lo que tengan para implementar Fire, y ahí guardaría y podría recuperar los resultados. Eso sería RESTful API. Además podría buscar por paciente, número de orden, número de reporte o estado. En ese caso yo podría inclusive no mandarle a nadie los reportes y esperar que alguien me los pida. Así que es lo que permite hacer Fire. Yo puedo no hacer como en la mensajería, que cada vez que tengo algo nuevo lo envío, sino que espero que alguien me pida, ya sea los reportes nuevos o el reporte específico de pacientes o de órdenes. Lo otro que se puede hacer son suscripciones Fire, que no tienen polling, sino que declaro mi interés en los reportes de determinado cliente, origen o todos los que hay, en mi sucursal o de mi historia clínica. Y cuando declaro ese polling, el servidor Fire del otro lado, cada vez que hay uno nuevo, me va a avisar algún endpoint. ¿Sí? Son todas opciones distintas de cómo intercambiar estos datos usando distintas estrategias Fire: documentos, mensajes, API RESTful y suscripciones. Con respecto a los componentes para informar reportes de diagnóstico, en principio siempre van a estar estos. Diagnostic Report, que dijimos que es lo que nos va a ocupar, lo que nos va a dar toda la información junta, que es la que está abajo: quién es el paciente, quién es el que hizo los análisis o el que pidió la orden, en qué lugar se hizo, en qué lugar estaba el paciente, la orden relacionada con este reporte diagnóstico o las órdenes relacionadas con este diagnóstico, con este reporte diagnóstico. Si necesito el rendering del documento en PDF, también lo puedo incluir como document reference. Provenance, con la firma electrónica de todo este bloque que estoy enviando de un lado a otro, y qué organización eh, podría ser la cobertura o la generadora del reporte. En el caso de imágenes, hay un recurso especial que se llama Imaging Study, que nos permite, además del metadato, o sea, además de decir quién es el paciente, quién es el médico, etcétera, etcétera, nos permite hacer una referencia directa a las imágenes DICOM y a su ubicación. Yo puedo decir, esto está guardado en tal servidor DICOM y responde a esta serie de imágenes. ¿Sí? Se puede incluir esa información en el recurso específico Imaging Study. Vamos a ver ahora algunas guías Fire para laboratorio y para diagnóstico. ¿Por qué elegí estas? Porque son independientes de las empresas y los países y tienen alcance global, en principio universal o europeo. Tienen un nivel creciente de adopción y madurez. Yo cubrí este tema el año pasado y la verdad que hubo 150 iteraciones de la guía y ya hay países que lo están incorporando a su regulación. Es compatible con la tendencia de compartir información más allá de las fronteras. Hablamos de fronteras no con respecto a país, sino podría ser una frontera entre dos provincias o una frontera entre dos municipalidades. Si queremos compartir información más allá de las fronteras, sean cuales sean las fronteras. Para darles una idea de esta compartir información, voy a hablar de IPS. IPS o International Patient Summary se usó, por ejemplo, en la última peregrinación a la Meca. Todos los países que mandaban peregrinos, mandaban a los peregrinos con un QR. Ese QR les traía el resumen de historia clínica del paciente si al paciente le pasaba algo. Entonces queremos que la experiencia de usuario sea similar en distintos lugares del mundo con pocas variaciones. El primero es IPS, del que hablaba recién. En principio se genera desde la historia clínica, o sea, ya pasamos por el laboratorio y lo tenemos como parte de un IPS completo que tiene alergias, problemas, medicamentos y procedimientos. Una de las preguntas es, que estamos a medio contestar, y no todos tenemos toda la verdad al mismo tiempo, es: ¿qué resultados deberíamos incorporar dentro del IPS? ¿Cuántos meses atrás? ¿Cuántos años atrás? Todos los resultados que tiene la historia del laboratorio tendrían que ser incluidos en este reporte que se comparte, o el último año, o los últimos 3 meses, o los últimos 3 meses pero de ambulatorio. ¿Qué pasa si en un internado tenemos 1000 resultados de laboratorio? ¿Tenemos que ponerlos todos?
Son preguntas, no tengo respuestas. Entonces el IPS se genera en forma de documento, incluye diversas acciones, una de ellas es el resultado del laboratorio. No voy a ir a todos los ejemplos, porque no tenemos tiempo, pero están los ejemplos en la presentación. Cuando Nereo los distribuya, ustedes pueden ir a mirar los ejemplos. Entonces, en IPS hay algunos artefactos específicos de laboratorio: el reporte diagnóstico o diagnostic report, el observation, que incluye cada uno de de los resultados en forma granular, y la muestra, que define sobre qué muestra fueron realizadas estas observaciones. Acá ven la definición del Diagnostic Report. Básicamente tiene un código que es si es final o preliminar, la categoría, o sea, qué tipo de informe es, si es de laboratorio o de otra cosa, el informe, el código en particular de qué es lo que se hizo. A veces es laboratorio general, a veces es microbiología, a veces es un informe de modalidad radiológica, el sujeto o paciente, en qué fecha se realizó, puede ser la fecha exacta o un periodo, quién lo realizó, que sería el performer, en qué muestra y después cada uno de los resultados, que podría ser de laboratorio, de patología o de radiología. Y esos resultados también tienen su definición. ¿Qué tiene un resultado de laboratorio en particular? Tiene como categoría laboratorio, sí o sí, el código de análisis, que tendría que ser, que venir de la lista de observaciones de IPS, quién lo realizó, ya sea una persona, un grupo o un prestador, y después cada uno de los posibles valores que va a tener esa observación, que en el caso de IPS puede ser un string, un rango, una fracción, una fecha, un periodo, una cantidad o un elemento codificado. Acuérdense que les dije que en la interpretabilidad clásica y también en la actual necesitamos codificar no solo el código del resultado, sino el resultado del resultado. O sea, el valor codificado de ese resultado: negativo, positivo, presencia, ausencia, tipo de microorganismo, etcétera. En este caso, SNOMED tiene un conjunto gratuito para IPS. Eso es bueno porque no nos hace falta, en los países que no tienen SNOMED lo pueden usar igual a este. En Argentina tenemos SNOMED, pero no todos los países tienen SNOMED. De todas maneras pueden usar IPS. En Observation también tenemos la interpretación, si fue positivo, si es alto, bajo, positivo, negativo, etcétera. En la referencia a la muestra, el rango de valores de referencia, y en el caso de que el resultado sea que tenga múltiples partes, hay una opción que es has member y podemos incluir otras observaciones dentro de una observación. Con respecto a IPA, es parecido a IPS, pero en lugar de estar preparado para un documento, generar un documento a partir de la información que consta en la historia o en el sistema de laboratorio, lo que generamos es acceso granular. O sea, tomo el dato demográfico y después puedo acceder en forma independiente a problemas, medicaciones, vacunas, alergias, signos vitales, laboratorios o notas clínicas o informes clínicos, cualquier tipo de documento. Van a ver que la observación es parecida a la de IPS, un poco menos exigente. ¿Por qué? Porque IPA está pensado para que cada país lo, lo restrinja más, le ponga más información o le restrinja más los códigos y lo adopte en forma más precisa, pero que no está basado directamente en IPS, es un poco más libre en su definición. Acá van a ver la referencia a Document Reference, que ahí define cómo acceder a cualquier reporte, ya sea en base de 64 o como referencia a un binary o a una URL directamente. La primera guía que salió publicada es la guía de laboratorio paneuropea. Está dentro de un proyecto que se llama EHRXF. Fue la primera prioridad para el intercambio europeo. Está basado en IPS, en IHE Lab. Soporta el informe como Diagnostic Report y como Document Reference. Y nos parece que puede ser el embrión de una guía para reportes de laboratorio de alcance global. Lo nuevo de esta guía es que incluye actores con obligaciones, según cada aplicación, lo que sea. En este caso hay tres actores: el creador de reportes, el repositorio de reportes y el consumidor de reportes. Tiene determinadas obligaciones con respecto a lo que tiene que cubrir, qué tipo de interacciones o qué tipo de funcionalidad tiene que proveer. Si se fijan, es bastante natural, digamos. El creador puede generar un reporte o proveerlo.
el repositorio puede enviar o proveer un reporte y guardarlo, y el consumidor puede hacer un query o usarlo, ¿sí? Como consumidores somos todos, el repositorio es el que guarda los reportes y el creador es el que genera los reportes. Esta guía es compleja porque para hacer retrocompatibilidad con las organizaciones que ya usan CDAR2, se optó por una estructura de documento. Entonces permite internamente utilizar Diagnostic Report o Composition, que es el fire del encabezado de CDA, ¿sí? O sea, en CDA, que es lo que usa el hospital para todos sus documentos, hay una parte del documento que define el metadato, o sea, quién es el paciente, qué tipo de documento es, etcétera. Eso en Fire se llama composition. Así que esto incluye un modelo lógico y el mapeo a Fire del modelo lógico y el mapeo a CDA. Incluye la cobertura, el receptor, el autor, el autenticador, el validador, la muestra, resultados, paciente y orden. También define un diagrama de estados para el reporte, las determinaciones individuales y la composición. O sea, las tres ítems, reporte, determinaciones y composición, tienen su propio diagrama de estado. Diagnostic Report incluye Composition Backported, que no se puede decir en español, de R5. Backported significa que en el release 5 de Fire hay cosas que les interesaron que no estaban en el release 4. Entonces dijeron, para esta guía de implementación vamos a usar todo Fire Release 4, salvo Composition, que la vamos a traer de Release 5 de Fire porque tenemos especialidad y tipo de estudio con terminología controlada. Y nos interesó más esta definición. Y con respecto a Observation, no se ve todo, pero es una variante de lo que les mostré antes, ¿sí? La definición de cómo es una observación a nivel europeo. Básicamente control terminológico y un poquito más preciso que el IPS. No les voy a mostrar los ejemplos, los pueden ver ustedes cuando tengan acceso a este PowerPoint, o pueden entrar a HL7U Fire Laboratory y ahí pueden tener acceso a todos los ejemplos y inclusive a un servidor Fire con ejemplos cargados. Les quería hablar un poquito de radiología. Radiología está un poco más atrás todavía en la definición. Empezó un proyecto este mes de hacer reportes radiológicos usando Fire. Usando estos recursos que ven aquí, el Diagnostic Report, Observation, Service Request, Condition, Communication, Procedure, Care Plan, Security para la firma electrónica, Composition si usan documentos estructurados como CDA y Activity Definition cuando hacen una especie de sugerencia a partir de lo que encontraron en el diagnóstico por imágenes. Les dejo la URL por si quieren participar, porque fue aprobado este mes y está empezando. Vamos a discutir un poquito de órdenes, casos de uso, requerimientos, paradigmas de intercambio y componentes comunes. Con respecto a órdenes, ¿por qué lo haríamos con Fire? Especialmente para receta electrónica estructurada para uso entre fronteras. Recordemos que las fronteras no son necesariamente nacionales o en entornos donde nunca hubo intercambio usando HL7 versión 2. En África, por ejemplo, nunca usaron HL7 versión 2. Están empezando y ya implementan directamente Fire. Ya hacen la orden con Fire y hacen el resultado con Fire y los cambios de estado con Fire. No quieren saber nada con HL7 versión 2. Hay dos opciones para intercambiar órdenes usando Fire. Hay más, pero yo vi hasta ahora dos que son las más interesantes. Uno es mensajería u operación ad hoc. Si yo genero una operación Fire, esas que empiezan con el signo pesos, le pongo un nombre, le asigno parámetros y eso es lo que tiene que llamar la gente en la API para llamarme y mandarme una orden o cambiarle el estado de una orden. Lo bueno es que tenemos menos acoplamiento permanente con respecto a el otro paradigma que se llama task, que ahora lo vamos a ver, pero tenemos que documentar la funcionalidad, porque no es una funcionalidad Fire autóctona, es una operación que nosotros definimos con, a nuestro placer, digamos. No hay nadie que nos diga cómo tiene que estar la operación. Entonces, cualquiera que quiera utilizar la operación tiene que aprender nuestra manera de hacer las cosas. El otro paradigma es la paradigma de task o tarea. Lo que dice en realidad la documentación es que en realidad Service Request no es lo que tenemos que enviar para generar una orden, porque el dueño es el que envía.
¿sí? El service request es manejado por el generador de la orden. Así que necesitamos el recurso task, que sí está compartido entre todas nuestras aplicaciones, para que vayan generando tareas que devienen de este service request y completando cada una de estas tareas. Cada tarea va a tener su propio diagrama de estados. Con respecto a la orden médica, también requiere de firma. Tiene que haber un modelo legible, que es lo que el médico acá puso una orden que me hizo mi médico. Tiene que haber un modelo legible con firma, pero además tiene que haber datos estructurados. Si me llega un PDF con la orden, yo no puedo extraer de ahí qué es lo que quisieron hacer, qué es lo que hay que hacerle al paciente. Necesito tener una estructura FHIR alrededor de la orden digital. El principal problema es la terminología, cuáles son los códigos que usamos para pedir. ¿Sí? En el hospital está resuelto, pero a nivel nacional todavía no lo tenemos resuelto. Entonces el paradigma RESTful de FHIR con Service Request no es suficiente, tenemos que usar o comandos o la estructura de task. Entonces los componentes comunes para una orden son el Service Request o Service Group, depende si tenemos grupos de renglones o no. Igual, Practitioner, Patient Location Observation, Specimen, Document Reference, Provenance y Organization. Lo mismo que tenemos en el reporte, porque el reporte viene de la orden, serían lo que alimenta a la orden. Agregamos task, porque task nos va a permitir generarle al efector qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que hacer seguimiento de estados. ¿Estoy bien, Nereo, de tiempo? Sí, señor. Entonces, Pasado, estamos ahí 2 minutos, pero sí, dale. termino con este slide. Entonces, el recurso task nos describe una actividad que puede ser realizada y permite hacer un seguimiento del estado, y este recurso task es compartido entre el solicitante, el efector y cualquier otra aplicación que realice gestión de flujo de trabajo. No necesariamente tiene que cambiar los estados de esta aplicación. Puede ser un manager que escucha en qué estado están las cosas, por ejemplo, para ponerlo en la pared como estado de las cosas, qué tengo pendiente, qué tengo para hacer, cuántas muestras entraron hoy, cuántas modalidades de cada tipo entraron hoy para un panel de control. No hace falta el, que el sistema modifique el flujo para hacer gestión de flujo. Podría ser un listener. Y ahí termino, Nereo. Preguntas.